Bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga grandemente a todos. Estamos en vivo, ya estamos conectados aquí con la serie Un Espíritu Correcto. Estamos transmitiendo en vivo, se nos ha caído la señal, estamos teniendo algunos inconvenientes con la señal, así que a los que están conectados ya ahí del otro lado de la pantalla, estamos transmitiendo también, o se está retransmitiendo desde la radio JNTC allí desde La Rioja, allí Argentina. Así que saludamos y bendecimos al pastor también Facundo, que está allí retransmitiendo el programa, y a toda la gente linda, a los hermanos, a toda la hermandad allí de Salta, de Catamarca, de Mendoza, de Jujuy y de las provincias que también nos sintonizan. En unos momentos más estará con nosotros la sierva de Dios, la Joana Livier, desde México, así que vamos a pedirle que también se conecte, y nuestro hermano Emanuel también desde la provincia de Tucumán, así que pueden ingresar ya a esta transmisión. Son 32 minutos pasadas las 22 de la noche, 22 de la tarde. Dios les bendiga grandemente. Puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 5411 6429 6283. También puedes mandar tu correo electrónico a divinaplenitud@hotmail.com. Estamos transmitiendo, puedes también sintonizarlo a través de las redes sociales. Allí puedes poner en Facebook Mariano Toledo, y también allí podrás escuchar esta transmisión. Estamos en esta serie. La verdad que estamos contentos porque en esta serie Dios nos está permitiendo poder estar compartiendo juntos en la distancia. Allí, sierva, Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que estés conectada. Tuvimos un inconveniente, pero aquí estamos desde Nuevo León, México, la sierva de Dios Joana Livier. Bienvenida, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas bien o no? Sí, pastor, lo escucho muy bien. Ahí está, muy bien, muy bien. Estamos transmitiendo en directo. Qué bueno, sierva, que estés conectada ya con nosotros. Mientras esperamos también a Emanuel que se pueda conectar allí desde la provincia de Tucumán. Les comento a todos que estamos saliendo en vivo a través de las redes sociales y también a través de la radio JNTC allí desde La Rioja. Sierva, hoy tenemos el capítulo 2 de esta serie de Un Espíritu Correcto, ¿verdad? Y estamos iniciando este tema porque hoy pusimos un título para compartir. Sabemos que esta serie se separa en 10 capítulos, y el capítulo de hoy tiene que ver con un espíritu audaz, ¿verdad? Un espíritu audaz. Y realmente esto llama mucho mi atención, ¿no? Porque realmente un espíritu audaz es el que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y vamos a ir directamente a la palabra de Dios para poder comenzar con este tema en esta oportunidad. Amén. Miren lo que dice aquí el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Miren qué interesante lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Amén. Y estamos hablando acerca de lo que tiene que ver con un espíritu audaz, ¿verdad? Un espíritu audaz. Y yo les voy a dar aquí algunas instrucciones de lo que representa un espíritu audaz. En un espíritu audaz tiene diferentes adjetivos, pero vamos a tratar de poder explicarlo de la mejor manera. Así que toma apunte, toma tu libreta de apuntes para tomar estos apuntes y poder ser bendecido por Dios. Mira lo que significa una persona audaz en su adjetivo. Dice que una persona audaz es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer a las dificultades. Dice, o al riesgo que esto implica. Mira qué interesante, porque también de la palabra audaz o de la palabra audacia se desprende 3 otras categorías. Y la primera es que es una persona arriesgada, es una persona atrevida y es una persona osada. Mira qué interesante. Pero el antónimo de una persona audaz o de la audacia tiene que ver con una persona cobarde,
una persona mediocre y una persona miedosa. Realmente, sierva, tocando este tema, nos damos cuenta que realmente la audacia es una de las primeras características que el Espíritu Santo dio a su iglesia cuando descendió allí en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Amén, pastor. Así es, pastor. Y yo también me di a la tarea un poquito de averiguar sobre la palabra que usted acaba de decir en respecto no a audacia, yo a lo que es la cobardía. Y la cobardía es un temor poco saludable que impide normalmente a las personas hacer lo que Dios le agrada, el propósito de Dios en su vida. Y en realidad este es el espíritu incorrecto. El espíritu correcto del que estamos hablando del tema que desde la semana pasada, pues es un espíritu que Dios nos da de valor, de valentía, como usted dice, de audacia, de estar ingeniando siempre, de buscar salidas aún en medio de los problemas y no quedarse con este espíritu de miedo, que normalmente el espíritu de miedo o de fracaso o de temor proviene evidentemente del enemigo y nos paraliza un estado en el de creer que no vamos a poder lograr esa encomienda que Dios tiene para nosotros o que no tenemos lo suficiente para poder lograrlo, pastor. Claro, claro, claro. Realmente esto es algo que nos llama la atención porque cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo bajo esa promesa en Pentecostés, ¿no? Recordemos, queridos oyentes, queridos hermanos y amigos, si tú quizás no conoces un poquito la historia de cómo el Espíritu Santo fue derramado o vino sobre las personas, sobre aquellos que estaban esperando, ¿no? Ellos estaban esperando esa promesa de Jesús. Jesús les había dicho que iba a mandar al Consolador. Y la iglesia estaba atravesando un tiempo de persecución, estaba atravesando un tiempo de crisis, pues ya el Señor se había ido de la tierra y había mucho caos, había diferentes contrariedades, inclusive dentro del clero cristiano, y había diferentes tipos también de opiniones entre diferentes tipos de personas, ¿no? Y era necesario que el ser humano, y más precisamente los hijos de Dios, tuvieran un espíritu valiente, tuvieran un espíritu audaz, con una audacia. Por eso es que la abreviación del adjetivo de una persona audaz es una persona arriesgada, es una persona atrevida, que se atreve a hacer cosas, es una persona osada, que tiene cualidades especiales dotadas por medio de Dios, con la ayuda de Dios, para poder emprender. Hermano Manuel, Dios te bendiga grandemente. Mira, el antónimo a una persona audaz o a la audacia, valga la redundancia, como dijimos, es lo contrario, ¿no? Y tiene que ver con eso, con el miedo, tiene que ver con la cobardía, tiene que ver con aquello que es medroso o con aquello que es cobarde, como decía la sierva al principio, con cualidades que realmente hace que una persona esté de una manera o esté de la otra. Dios te bendiga, hermano, bendiciones y bienvenido. Dios lo bendiga. Sí, muchas veces decimos somos audaces para ciertas cosas y para las otras como decíamos, cobardes podemos ser audaz, de esa forma, ¿verdad? Que he compartido. Y yo también estaba esperando de otro lado el tema del link. Me había perdido hace rato por la computadora, pero... Sí. Bueno, pero... ¿Se escucha bien, hermano, ahora? No. Yo te escucho bien y estoy escuchando también acá por el retorno de las redes sociales y también se está escuchando bien. Sí. A ver. Te puedo escuchar aquí. Así que, bueno, estamos transmitiendo en vivo, como saben, estamos teniendo algunos problemas técnicos. Sabemos que, bueno, a través de estos problemas viene también el aprendizaje y también sabemos que en parte también es una oposición, ¿no? Pero estamos aquí, así que bienvenidos a todos. Recordamos que pueden mandar su mensaje de WhatsApp en tiempo real al 5411 6429 6283 y tu correo electrónico a nuestra casilla que es divinaplenitud@hotmail.com. Amén. Así que el tema de hoy es un espíritu audaz, ¿sí? Un espíritu audaz, un espíritu que es diferente, ¿verdad? Que tiene cualidades especiales que Dios nos ha dado. Mire, yo le quiero compartir a ustedes esto. ¿Por qué? Porque un espíritu audaz
es la capacidad, es la fuente de una inspiración para las personas, para que podamos lograr grandes cosas. Amén. Amén, pastor, amén. Y hay varias cosas que Dios nos da y que nos ayuda dentro de la Biblia para poderlo lograr. Puede ser entre esas el poder, el amor y el buen juicio. Son tres bases que Dios nos da bíblicamente hablando para poder llevar a cabo el propósito real, que es a través de la valentía y lo que el Espíritu Santo nos da. Creo que sin el Espíritu Santo de Dios, pastor, no tendríamos esa fuerza o ese valor para poder lograr. Yo lo puedo decir, no sé si el hermano Emanuel también lo puede decir o usted, pero en mi caso yo era una persona muy temorosa en un pasado, era una persona que crece a veces uno con cosas, pues heridas, abiertas, y no conoces a Dios y siempre andas con un espíritu de cobardía, con la cabeza baja, de creer que todo el mundo te va a criticar, te va a señalar, y eso te da un espíritu de temor, de cobardía, y cuando vienes a la plenitud de Dios completamente y llegas a conocerle y el Espíritu Santo toma control de tu vida, empieza a enseñarte el dominio propio, que era lo que hablábamos del versículo que usted nos Sí. dejó de tarea, ¿no? Y el dominio propio creo que es básico, y ese solo lo da el Espíritu Santo cuando le entregamos nuestro corazón para poder dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos y poder dominar ese temor y ese miedo, que inclusive yo puedo creer que el mismo temor y el mismo miedo, Pastor Mariano, nos ayuda a crecer como seres humanos dentro de la dificultad, nos da más fortaleza. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque el miedo sirve como si fuera como un respaldo, ¿no? O como un trampolín para darnos valentía, para darnos allí fuerza, para darnos temerosidad. Y realmente sirve como un trampolín para poder aprender y poder superar todas las cosas, ¿verdad? Mi hermano Manuel, tienes la palabra. Exactamente, podríamos tomarlo también. Siempre creo que el ser humano siempre va al límite, ¿no? Llega al límite con sus miedos, con sus temores, pero creo que ahí prácticamente se forja, digamos, no podemos decir negro, sino una persona o el carácter de una persona. Mira, a mí a contrario de mi hermana, a mí siempre me importa poco lo que importa a la gente. Es más, mientras menos tenga relación con la gente, mejor para mí. Pero, ¿qué podemos decir de esto? Una persona audaz y miedo, y hemos tenido miedo, pero mucho, no sé si todo, el conllevar, por lo menos a mí siempre me gustó, como decir, vivir al límite, o buscar eso, como buscar una sensación distinta cuando estaban en el mundo. Pero ahora en la palabra de Dios buscar esa sensación que solamente Dios lo puede decir, el atreverse a más, el animarse a más. Sí. Que vamos dos tipos de personas, una, como decía el hermano, uno puede ser como cobarde o temeroso a muchas cosas, más ya como secuelas de la experiencia o del trayecto de uno, y otra persona que de por sí, en su dominio, que le importó nada lo que hay alrededor, no sé si me entiende. Sí, 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 sí. Por eso es que una de las características que tiene que ver con la audacia es eso, ¿no? Es una persona atrevida, una persona que se arriesga y que es una persona osada también, ¿no? La osadía. Parecen palabras muy antiguas. Por ejemplo, mire, tengo que tener como ejemplo a David contra Goliat. Fue audaz porque, digamos, como diciendo, mirarlo, gente preparada que había alrededor. El ejército tenía una persona, no sé, por de mayor estatura o por decir musculoso, como podemos decir, pero a David, un niño introvertido, sí. ¿Cómo permiten que éste hable mal de nuestro Dios? El Dios de Israel, mire la audacia, podemos decir, aun cuando lo quisieron vestir como guerrero, se sentían como que no era de él. De algo tan simple como la onda, y era algo tan simple, la audacia, de muchas veces nosotros. Sí, ¿sabes qué interesante? Porque con el espíritu que tenía David era un espíritu diferente que fue puesto por Dios, ¿no? Fue ese espíritu que fue derramado también en Pentecostés. Y las cualidades que también tenía David es que era un varón valiente, era un varón osado, aguerrido, era un varón arriesgado, contrario a cómo estaba la situación en el pueblo de Israel en cuanto a los guerreros, ¿no? Que estaban teniendo miedo,
que fueron cobardes, que no aceptaron el desafío, que en vez de ser audaces fueron miedosos, ¿no? Entonces podemos ver dos diferentes formas en las cuales una persona reacciona con audacia y sin audacia. Y también en el libro de Proverbios nos habla que cuando una persona utiliza mal la osadía o mal la audacia, pasa a ser una persona necia. Miren qué interesante que es esto, porque una persona necia no puede ver lo que está haciendo porque no puede darse cuenta de lo que está haciendo. La misma necedad nos puede producir una ceguera y nos puede hacer llegar a pensar que lo que estamos haciendo es bueno y nos aprovechamos de esa audacia. Por ejemplo, si yo voy manejando y de repente me creo el Schumacher, ¿no? ¿Verdad? Me creo allí el piloto de Fórmula 1 y paso semáforos en rojo y luego digo, ah, qué bueno, y me tocan bocina y me dicen, sí, dale, dale, dale. Y yo disfruto de esa osadía y me reconforta sabiendo que estoy violando una ley de tránsito, pues necesariamente estoy siendo una persona necia que no supo comprender el verdadero valor de la audacia, ¿no? Por eso decimos que la audacia mal enfocada o mal tomada pasa a ser una necedad y pasa a enceguecer nuestro razonamiento y nuestra capacidad de accionar. Por eso es que la verdadera audacia que viene inspirada por el Señor, que viene derramada por medio del Espíritu Santo, nos lleva hacia la verdad y enfrenta los miedos de una manera correcta. Otro ejemplo que les voy a poner aquí a todos ustedes, queridos hermanos, queridos oyentes, les recordamos que estamos en vivo, y es que cuando, por ejemplo, tú tienes vamos a compararlo con una mujer que está en su casa o un hombre que está en su casa y de repente tiene una víbora en la puerta de su casa o en el portón de su casa. Entonces en ese momento la persona siente miedo por encontrarse con una víbora, ¿verdad? Vemos que esa persona quizás no se atrevería a tocar la víbora porque tiene miedo de ese animal a que le pique, pero sabe que tiene que enfrentarla por el bien no solamente de ella, sino de su familia. Y también sabiendo que si no la caza, no la mata, esa víbora puede dañar o lastimar a otra persona. Entonces, esa persona, ese hombre o esa mujer, va a buscar una pala, un machete, un hacha o algo, y va a ir a enfrentar ese miedo con osadía, con audacia, para matar a esa víbora y que no le sea prejuicioso o de mal para ella, para su familia o para alguien más, aún sabiendo que corre riesgo y enfrentando un riesgo a que pueda ser picada, pero lo hace porque sabe que es lo correcto. Mira qué interesante, porque la verdadera audacia que viene del Espíritu Santo motiva al ser humano a hacer lo correcto, o sea, nos guía hacia la verdad, nos direcciona, nos muestra lo saludable, nos muestra lo bueno en cuanto a lo que el carácter de Dios quiere en nosotros, ¿no? Miren qué tremendo que es esto. Sierva, tienes la palabra. Pastor, y hay algo muy interesante porque no nada más es de ese modo, sino por ejemplo también cuando, no nada más en las situaciones como dice Manuel, ¿no? Que él era una persona muy audaz, ¿no? Y muy atrevida y todo eso, que bueno, qué buen espíritu, pero cuando es conformado por el Espíritu Santo de Dios que te guía, ¿no? Si puede ser así de valiente. Sí. Pero en el caso también de cuando pasas una prueba, yo estaba examinando con este Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Que él dice en 2 Corintios 11, 23, 27, que no lo voy a leer, pero habla sobre todo lo que vivió Pablo, las experiencias, las dificultades. Fue difícil, pasó por situaciones muy extremas, ¿no? Situaciones muy fuertes, y el dominio propio que Dios te da, el Espíritu Santo de Dios te da cuando pasas a través de las pruebas, además de fortalecerte, de levantarte, estas experiencias te ayudan a dominar. Y yo pienso que el propósito de Dios en la vida de cada ser humano tiene que ver con esto. A veces sabemos personas, no todas, como dice el hermano Manuel, a veces sabemos personas que desafortunadamente llevamos nuestra vida un poquito desviada, porque
las situaciones que vivimos en la vida. Cuando llegamos a través de Dios, yo creo que la experiencia nos va enseñando cómo madurar ese carácter poco a poco por medio del Espíritu Santo. Llegamos como bebés metiendo la pata una y otra vez y una y otra vez, pero Dios en su misericordia, con su amor, con su gracia, nos va poco a poco por medio de las pruebas haciendo y fortaleciendo. Dice el apóstol Pablo: tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder y dominio propio. Entonces es a través del Espíritu Santo que nos va guiando, fortaleciendo, y nos da cada vez más esa capacidad de controlar nuestras emociones. Y pues es el Espíritu Santo que nos va dando sabiduría y poco a poco nos va mostrando: esta decisión no, esta decisión sí te va a llevar por buen camino, ¿no? Sí. La audacia que viene de Dios, entonces es una audacia, es una capacidad que inspira nuestro espíritu, ¿no? Porque realmente la verdadera audacia cuando viene de Dios nos guía hacia lo correcto, ¿no? Como dices tú, ¿verdad? Siervo Emanuel, tienes la palabra. Y sí, también, bueno, mire para la certeza que tenía Pablo para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué era tan seguro de poder decir eso? Dice: he sido enseñado tanto en la escasez, tanto en la abundancia, para todo es instruido. Sí. Es una persona preparada, que es necesario pasar. ¿Por qué Pablo ha sido tan distinto y no tan solo él? También una persona fue Pedro. ¿Te acuerdas? ¿Cómo reaccionó él rápidamente cuando digamos, prácticamente lo apresado a nuestro Señor? ¿Cómo fue la reacción contra el centurión? Sacó el cuchillo y le cortó la oreja. O sea, la audacia que tenía en ese momento el ímpetu de la misma persona. Después vemos un carácter dejado contigo por, digamos, con el Espíritu Santo tuvo en su vida y cómo cambió en el libro del pecho. No sé si me entiende ahí. Sí. También podemos hablar, como decimos muchas veces, somos conformistas, y el gran ejemplo es Saúl. Él ya se había engrandecido, ennegrecido su corazón pensando que era autosuficiente. Y ahí habla digamos, como ha hablado del proverbio, también nos dice: hay caminos que al hombre le parece correcto, pero su fin, ¿cuál es el fin cuando creemos en nuestra propia prudencia y no clamamos el Espíritu Santo? Para ser una persona audaz, por más que en lo secular hayamos sido esa persona valiente, lo que queramos, temerosa, también Dios nos va digamos, enfocando, como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo de esa seguridad? Porque sabemos que lo que pasó Pablo fue terrible. Yo creo que bastante audaz y creer completamente en el Espíritu Santo y seguir las pisadas del Maestro. Sí. Yo creo que la audacia que una persona puede tener fuera de Dios, ¿no? Fuera del camino de Dios, o fuera de la revelación, de un verdadero seguir en Dios, ¿no? No solamente tomado desde un punto de vista religioso, sino ser un seguidor de Cristo, ¿no? Y es que el ser humano es audaz en cierta medida. ¿Por qué? Porque se atreve a cosas, ¿verdad? Dios pone parte, yo creo que, o permite cosas en el ser humano, en nuestras vidas, problemas, circunstancias, adversidades, enfermedades, etcétera, para que podamos tener la capacidad, no solamente a través de nosotros mismos, sino a través de su Espíritu Santo, para poder enfrentar estas adversidades, poder enfrentar estos problemas. Estaba hablando del tema de la serpiente, y eso me viene un caso, el de mi tía Estela, de su casa. Aquí tuvo la audacia, justo apareció una víbora. ¿Y qué hizo mi tía? Ahí agarró el machete, no mi tío se tuvo temor, y agarró a mi tía, lo agarró y le hizo volar la cabeza. Sí. O sea, la audacia en ese sentido, que no es para todo. Uno dice siempre que uno muchas veces que el hombre esto, que aquello, pero hay veces que el hombre también es temeroso y audaz es la mujer. Sí. No sé si me entiende. Sí, es verdad. Porque usted estaba hablando, que nosotros individualmente hablando, uno es más temeroso con otro y no sabemos el momento de la reacción, o sea, la situación. Y uno puede decir, tenemos miedo, pero a veces reaccionamos de una manera correcta o uno diría naturalmente. Tal cual. Por eso es muy importante actuar a través de la audacia inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que nos guía, que nos va a revelar la verdad. Porque muchas veces podemos tener una mala interpretación de nuestra audacia desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Pero, ¿qué hay que hacer para ser una persona audaz? Mira, quiero que tú tomes nota de esto. Toma nota para saber qué tienes que hacer para ser una persona audaz. Pero
verdaderamente la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer no es qué tengo que hacer para ser una persona audaz, sino ¿por qué quiero ser una persona audaz? ¿Por qué quiero ser una persona audaz? Porque muchas veces lo tomamos como una meta, cuando verdaderamente es un origen, porque tiene que fluir de nosotros, no venir a nosotros. A ver si me puedo dar a entender, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando o que nos están viendo, ¿no? ¿Por qué queremos ser personas audaces? Bueno, mira, ahí te va. Punto número 1. Tenemos que elegir y saber elegir objetivos que realmente nos motiven, objetivos que realmente tengan un propósito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no somos motivados por el espíritu correcto, vamos a dejar o abandonar cosas que empezamos. Por eso es que hay muchas personas que empiezan algo y no lo terminan, porque no tienen la audacia, el carácter necesario, la motivación necesaria para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Mira, punto número 1. Entonces, ¿por qué quiero ser audaz? Bueno, aquí tienes para analizar esto. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una motivación correcta. Tenemos que saber elegir los objetivos. Tenemos que apuntar hacia ciertas cosas. Esto nos sirve para poder corregirnos. Les recordamos que estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo. Así que si en ti hay arrogancia, si en ti hay un poquito de egocentrismo y cosas de esas, te invito a que las saques de tu vida. Te invito a que puedas extraerlas de ti y puedas dejar que Dios haga algo maravilloso en ti. Y te podemos asegurar que serás una persona diferente, bendecida, libre, y podrás disfrutar de todo lo que Dios está haciendo y de lo que podrá venir para ti. Mira qué interesante. Lo segundo, ¿por qué queremos ser personas audaces? Porque tenemos que enfrentar los miedos. Sí, amigos, sí, hermanos. No puedes vivir escapando de las situaciones. No puedes vivir escapando de la crisis. No puedes vivir escapando de esto, de aquello, de otro. No. Tú tienes que enfrentar los miedos. Debemos enfrentar los miedos. Así que si alguna situación te hizo retroceder, alguna situación te está acobardando, te está produciendo inseguridad, está trayendo sobre ti duda, etcétera, 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 es porque probablemente dentro de ti se esté gestando un espíritu guerrero, se esté gestando un espíritu audaz para poder enfrentar cada situación en la vida. Y con la ayuda de Dios lo vas a poder lograr. Mira qué interesante y qué maravilloso, hermanos. La verdad que estoy siendo direccionado, ¿no? Justo hoy estuve escuchando un poco del Sí. labrador, que muchas veces nosotros debemos ser podados. Muchas cosas duele ese proceso, pero para ir generando frutos. Tal Para cual. hacer algo útil, convertido, para hacer prácticamente esa audacia Sí. completada. Sí, es verdad, porque muchas veces no queremos ser podados, ¿no? Sierva, yo sé que tú en estas áreas también tienes muchas experiencias. ¿Por qué una persona no quiere ser podada o no quiere ser tratada de esas maneras muchas veces? Muchas veces es la palabra que usted mencionó hace unos minutos, pastor, que es la principal, yo creo, en todos los seres humanos y la que no nos deja avanzar, el ego. El ego. Wow. El ego, el temor a perder, el temor a perder el control, también tanto de mi vida como el de los demás. Y venimos con ese control en la mano, porque se nos enseñó nos controló alguien más, Sí, y porque así se le enseñó a ese alguien más, y nosotros queremos tener el control de los hijos, el control de la pareja, el control de nuestra vida, principalmente. Mientras yo no someta ese control a Dios, igual, mientras el esposo no somete ese control a Dios, no puede ser la cabeza correcta de la casa. Mientras yo como esposa o mujer no somete ese control a Dios, también no voy a poder someterme tampoco a la voluntad de Dios en mi matrimonio. Y así Tremendo. se hace, no van a poder someterse a un matrimonio en el cual tampoco está de control Dios. Y sigue una cadena con los nietos y así se avanza. Sí. Ahora, ¿quién no puede dar el control? Pues Dios te puede dar. Dios no puede dar a sus siervos el poder que va más allá de lo normal para superar cualquier reto. Les leo nada más rápidamente este versículo que encontré en 2 de Corintios 4:7, que dice: sin embargo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, que somos Wow. nosotros, ¿no? Sí. Para que el poder que va más allá de lo normal, así dice, venga de Dios
y no de nosotros. Wow. Entonces, Él es el que nos da el poder, porque a veces yo me preguntaba antes, bueno, Señor, es que yo pues, me acerco a ti y no veo respuesta, o sea, te busco y no veo respuesta, y Dios poco a poco, con su amor y su misericordia, después de muchos años que yo me hice esta pregunta, ¿por qué las cosas no cambian? Pues porque no te has aquietado, no te has apacientado, no eres esa vasija de barro que se deja transformar y moldear. Sí va a doler, sí cuesta, Sí, sí a lo mejor te voy a pasar por un proceso doloroso, como lo hablábamos la semana pasada, que el oro se forja con fuego, sí. pero el resultado va a ser maravilloso. Claro que sí. Hermano, en ese sentido, ¿qué le pasa a una persona cuando es podada? No sé si es que estabas viendo este tema hoy. Cuando una persona es Eh, podada y el labrador tiene que sí o sí, porque es necesario, ¿verdad? Exactamente, también podemos tomar nuestro desierto, digamos, soltar aquello que estorba, aquello que prácticamente como la planta, aquello que está seco, aquello que no produce, Wow. aquello que no puede generar. Muchas veces nos duele cuando el Señor tiene que podar, tiene que Sí, quitar esa piedra de tropiezo, para que prácticamente seamos esa persona audaz en los caminos del Señor. gloria a Sacamos Dios. el problema del ser humano, más allá del ego, es su autoconformismo de que él puede todo. Sí, Y ahí podemos ver qué tan errados estamos, porque la palabra de Dios nos dice, sin mí nada podéis hacer. Nada bien podemos hacer es verdad, sin el Señor. es verdad. Porque siempre le da como ejemplo el mundo. Sin Dios, ¿cómo está el mundo? Cambios climáticos, está todo de por sí un desorden. Sí, Tenemos sí, al sí, sí, comienzo sí. un Dios de orden, para que seamos audaces de cierta forma, pero el hombre, con su mano, él que yéndose a igualar. Y ahí como dice, como hablamos también del proverbio, Sí, hay caminos que al hombre le parece correcto, pero pero ¿cuál es su fin? sí, sabes que me hiciste pensar en algo, ¿no? Saludamos ahí a nuestra hermana Lili Ruiz que está viendo desde Tucumán, muchas bendiciones en la distancia y a todos los que están conectándose también en la distancia, les bendecimos y le mandamos muchas, pero muchas bendiciones a los que están conectados a través de enlaces externos y mandamos saludos y bendiciones allí para la radio allí también que nos está haciendo la retransmisión, la JNTC desde La Rioja, Argentina. Así que les bendecimos. Pero estaba pensando en esto, o vino esta imagen a mi cabeza, y era de que una persona cuando controla o cuando quiere controlar algo, o cuando es autosuficiente en su control, ¿no? Dijiste algo muy interesante, hermano, y yo creo que más de uno se va a sentir identificado con esto, y es que al ser humano no le gusta el orden, no le gusta estar ordenado, no le gusta estar de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden te lleva a hacer un movimiento, te lleva a hacer un cambio, te lleva a tomar una iniciativa, quizás de cosas que uno no quería tomar, porque estaba cómodo, estás tranquilo, estás quizás conforme con tu situación. ¿Para qué? No, si no va a cambiar. No, si yo soy así, no cambio. O sea, ponemos excusas, ¿no? Con este tipo de circunstancias, valga la redundancia con eso, ¿no? Pero seguimos avanzando con eso. Miren lo que dice el punto número 3 de que por qué debemos o por qué necesitamos ser personas audaces en Dios. Y es que necesitamos abrazar el cambio y abrazar un crecimiento en nuestras vidas. Y aquí vamos con esto. Cuando estamos en un movimiento y vamos buscando un orden, van a haber cambios. Van a haber cambios. Silva, ¿por qué crees que la gente no quiere cambios o le cuesta aceptar los cambios, no? ¿Sabes por qué? Porque las personas viven su conformismo, no quieren seguir más adelante. Porque muchas veces pedimos al Señor, y así como pedimos al Señor, el Señor nos demanda. ¿Por qué? Porque hay capacidad en nuestras vidas. Sí, Pero nos limitamos en el conformismo. Si las personas, digamos, como por ejemplo, se quedan con la miga y no buscan la torta, no sé si me entienden. Se quedan con esas migajas que muchas veces quedan en el piso, no buscar más allá del Señor. Le interesante. cuesta los cambios, ¿por qué cuesta? Igual que, ¿por qué no quieren asumir responsabilidad del camino del Señor? Porque sabe que ese árbol debe ser podado. Debe ser podado porque hay muchas cosas que estorban nuestra vida. Y además lo hacemos consciente. Le digo porque me pasó. Había que soltar muchas cosas, pero hay veces que uno se aferra al dolor. O sea, es irónico muchas veces Sí. en ese sentido, pero se aferra a eso, no quiere cambios. No Puede quiere, ser, parte que se sí. acostumbra al dolor, el ser humano se acostumbra al dolor, en vez de estar, como la palabra nos dice, venía a mí creo que descansó y trabajado. Y ahora descansar no quieren el descanso, sino que quieren estar hostigados o seguir ese sufrimiento
o de esa herida no dejar que se cicatrice o cerrar. Eso lo veo, no tan solo que me pasó a mí, sino que se ve en la gente que no tiene los cambios. Y los cambios son buenos. Claro La que palabra de sí. Dios tiene que hacer un cambio en nuestra vida. ¿Será que los cambios que uno busca son cambios superficiales o son cambios momentáneos? ¿Qué dices tú, sierva, de eso? Totalmente, pastor, eso que acaba de mencionar es muy cierto. Siempre nos estamos fijando en lo superficial y en el qué dirán, en darle gusto a los demás, Ajá. en qué va a decir de mí. Entonces me baso en el juicio de lo que la sociedad me dice, me baso en el juicio de lo que la tele muestra, de lo que la gente espera de mí. Wow. Y en muchas ocasiones, respecto a lo que yo estudio de relaciones y todo esto fallidas, es por el temor a la soledad. Posiblemente si yo hablo de Cristo, ¿qué van a decir de mí? Ay, mira, pues no, que antes era el mundo y yo era muy cristiana, y posiblemente si yo me atrevo a salir a predicar el evangelio, ¿quién me va a escuchar? Y en mi caso, ¿no? Pero depende del caso de lo que tú estés haciendo en tu vida, ¿no? Entonces nos llenamos de pensamientos y en vez de tener un buen juicio, que el único que nos puede dar ese buen juicio es el Espíritu Santo, entra lo que habla esta cobardía por el qué van a decir los demás, qué van a pensar mis papás de mí si cambio de creencia, qué van a pensar de mí si yo defiendo mis creencias o mis estudios, o lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Y inclusive en la Biblia, pastor, esta parte del buen juicio que solo proviene del Espíritu Santo, te habla de esta cualidad que es la capacidad que tiene, en este caso, un cristiano para tomar buenas decisiones. La Biblia es la base donde uno es el manual para tomar buenas decisiones, no necesita nada más. Pero a veces el ser humano, pues por temores, por miedos o porque creemos tener la razón, queremos hacerlo a nuestro modo. Sí. Al final, como quiera, Pastor Mariano, nos damos la caída y no nos queda otra más que volver a mirar desde abajo a Dios y decirle, ay, Señor, hice lo que quise y aquí estoy. Sí. Por eso dice que debemos abrazar el cambio y el crecimiento, ¿no? Parece igual, pero no es igual, son dos cosas diferentes. Y con respecto al crecimiento... Para poder crecer, pastor, necesito forjar primero mi carácter, necesito, yo pienso, lo que yo viví, ¿no? No quedarme caído, porque a veces también pensamos que cuando un fracaso, pensamos, fue un fracaso y ya pues para qué me levanto. En muchas ocasiones en mi familia yo lo vi, ¿no? Mi papá perdió un gran trabajo que tenía cuando nosotros éramos niñas y de tener mucho nos quedamos sin nada, pastor. Entonces puede ser un fracaso que tuviste así financiero y o tú decides, nunca se me olvidan esas palabras que mi papá también, una vez que yo perdí todo, absolutamente todo, mi papá una vez en el coche me dijo viéndome llorando, mi papá era cristiano, yo no lo era, y mi papá me dijo, hija, tienes que aprender que de los fracasos se aprende, no se queda a llorar tirado en el suelo. Se aprende, te levantas, te sacudes, porque ese fracaso te va a llevar al éxito. Ninguna persona que es exitosa llega al éxito si no pasa por un fracaso. Sí, qué interesante, qué interesante. Hermano Manuel. Igual que un guerrero. ¿Cómo se hace un buen guerrero? En el entrenamiento y en las derrotas. Sí. Igual que pasa con las personas con los años. A medida que pasan los años uno va entendiendo de por qué no decían tales cosas y es como que un déjà vu. Decir, mira, si me hubiesen dicho, mira que contenía esa edad, y como decíamos, somos como cartas leídas o somos un manual, porque es repetitivo el comportamiento. Más de lo que no conocen a Dios en una rutina, lo veo así de vista, y como decía la hermana, las pruebas. Yo también me acuerdo que tenía un buen trabajo, independientemente hablando, digamos, yo trabajaba independientemente, trabajaba de lunes a lunes, viajaba 2 veces a la semana, y no tenía ni tiempo para descanso. Mire, 2 veces creo que me tocó que no podía ni comer porque me dolía el cuerpo y lloraba porque tenía hambre y no podía comer, no tenía esa fuerza. Pero después vino, digamos, me había afanado en eso y el Señor tuvo que trabajar en mi vida y tenemos que dejar de trabajar en nuestra vida. Los cambios son buenos, si viene de Dios siempre va a ser bueno. Claro que sí. Ponemos siempre el tema que no nos gusta ser podados, no nos gusta ser para que crezcamos bien, para que generemos sus frutos.
Porque el Señor nos demanda que debemos generar fruto, hay dones, talento en nuestras vidas, para que seamos una persona audaz en, digamos, los caminos del Señor. ¿Qué quiere decir audaz? La forma de ganar esas almas, de tratar de hablar de la palabra de Dios, pero más allá individualmente lo que nos pasa, que ella quedó como experiencia. No crecemos si no hay fracaso. Así es. Tenemos que contar a los fracasos, y muchas veces dice, contemos las victorias y no los fracasos, pero los fracasos hemos aprendido. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo fortalece, que me fortalece. ¿Cómo puede decir asegurar algo tan maravilloso? Sí. Porque dice, tanto en la abundancia como en la pobreza, él ha sabido sobrellevar. Y ahí sabemos que fue digamos, una persona, no le costó un montón, cortó cárceles, le costó las cárceles, aún el mismo desprecio de los mismos judíos hacia él, por el cambio. Y esas personas, y me tocó a mí también, pues ya que te metió en la cabeza, ya no tomás, ya no salís con nosotros, porque ya el sabor ya era otro. El Señor, en esos cambios, he apreciado el valor de la vida. Como en mi vida también tenía ese fracaso, y ahí sentarme, me tocó, me acuerdo que casi como depresión, pero todo está en la mente. Pero era sentarse, ¿qué quiero para mi vida? ¿O qué sentido tiene mi vida? Aún conociendo a media Dios, porque no me quería prácticamente, porque digo, era joven. Sí. Yo quiero, seguramente hablando, quiero molestar a los 30, y yo después capaz que busque algo serio con una persona o con una chica, algo en el sentido, formar algo. No quería responsabilidad hasta en eso, pero me llegó un punto que me pasó de todo, haciéndolo breve, y quiero para mi vida. Y quiero para mi vida, y está en nosotros el decidir que si Dios trabaja en tu vida para que te perfeccione, como hablábamos nuevamente, para ser podado, para Claro que que genere sí. frutos, y que esos podados, que, digamos, que brote las cosas de Dios en nuestra vida, no que termine cayendo. Así Como el es. ejemplo como la higuera estéril. ¿Qué le pasó a la higuera estéril por no generar fruto? Sí, Se secó. sí, tal cual, tal cual. Yo creo que en esa área el ser humano le cuesta mucho, ¿no? A la gran mayoría le cuesta aceptar que necesita un cambio. Le cuesta aceptar que tiene que crecer, que tiene que superarse. Por eso te animamos en este momento a que tú puedas aceptar la situación que estás viviendo, querido oyente, querido hermano, hermana, querido amigo o amiga. Que tú puedas aceptar esta situación y que puedas buscar la ayuda correcta, el verdadero socorro que viene de Dios, que viene de lo alto. Quizás confiaste en una persona, quizás confiaste en un sistema de gobierno, quizás confiaste en tus propias capacidades. Mira, y quizás no te fue muy bien de una manera o de la otra. Pero el verdadero crecimiento viene de Dios, te lo puede dar Dios a través de su presencia, a través de su guía. Él te va a enseñar y te va a capacitar para poder aceptar que necesitas abrazar un cambio, para poder comprender que necesitamos un cambio. Por eso te animamos en esta noche, en esta tarde o en esta mañana a que tú puedas tomar esta valentía y ser audaz y decir, Señor, acá estoy, necesito ser audaz, necesito tener una guía correcta, un espíritu fuerte, necesito enfrentar estas cosas que estoy pasando y sé que tú me vas a ayudar. Puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al 5411-6429-6283. Saludamos y bendecimos a los hermanos que nos están mirando allí en Cochabamba, allí en Santa Cruz, Bolivia, allí en Potosí también, Bolivia. Muchas bendiciones a los hermanos que están allí en Londres, en Reino Unido, allí en Haarlem, Holanda. Muchas pero bendiciones para los que están conectados a través de la distancia también. Mira, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, punto número 4, ¿por qué necesitamos ser personas audaces? ¿Por qué? Porque tenemos que ampliar nuestros horizontes. Tenemos que tener esa mentalidad, esa visión de ampliarnos. Quizás tú dices, no, ¿para qué voy a cambiar el auto si está bien? Y cada 2 por 3 tienes problemas con tu vehículo. ¿Para qué voy a pintar si todavía la pintura aguanta? Y la última pintura fue hace 20 años atrás. O sea, y uno no se amplía, uno no quiere, ¿verdad? ¿Por qué será, sierva, que en ese sentido a la gente le cuesta ampliar sus horizontes? Porque no queremos renovarnos, porque nos gusta, como dijo el hermano Manuel hace unos minutos, pastor, nos conformamos. Ajá. Somos personas en ocasiones conformistas, pues aquí estoy cómodo, ¿por qué me voy a esforzar para cambiar algo? ¿Por qué si tengo lo que necesito, no? Pero realmente a veces lo que necesitamos no es lo que creemos que necesitamos o lo que nos conviene realmente, ¿no?
y nos conformamos. Y la Biblia habla sobre esto, la palabra de Dios dice, no os conforméis a este tiempo, no os conforméis a las cosas del mundo, no os conforméis a eso, ¿no? Tenemos que, y más siendo hijos de Dios, yo creo, si la audiencia que nos está viendo son hijos de Dios, tenemos que ser guerreros, tenemos que pelear la buena batalla. Yo me podría quedar aquí y decir, bueno, pues soy coach de vida, pero pues, ¿y para qué hablo la palabra de Dios si soy cristiana y otros hablan? No, pues porque mi tarea es compartir el evangelio, tengo que aprovechar que soy coach de vida y vamos a salir y hacer esto. Ahora, no quedarme en mi iglesia sentado y decir, bueno, pues aquí estoy en la iglesia, vamos a evangelizar, vamos a las cárceles, vamos a las expandirse. Quítate el miedo. No, pues es que a mí no me gusta hablar delante de la gente. Bueno, a lo mejor a ti no te gusta hablar, pero prepárate unos sanduichitos con unos versículos escritos en el sándwich y vete a los hospitales. Claro. Ora por las personas. Sí. Atreverte, pastor. Y no nada más como usted dice en el ámbito cristiano. Atreverte en tu trabajo. Atreverte en creer que Dios te puede también financieramente bendecir. Sí. Atreverte a creer que puedes lograr todo lo que te propongas. Ojo, bajo la voluntad de Dios, porque si es bajo la voluntad de Dios, buena o mala, la voluntad es buena, perfecta y agradable, aunque veamos que yo he llegado a ese punto, pastor, en el cual si me va muy mal una semana o algún día o me enfermo o algo, ya no me fijo en eso. Ahora mis ojos están puestos en Cristo. Entonces, como dice también la palabra de Dios, si vivo es para Cristo y si muero, pues ya es súper ganancia, porque yo sé que después de la vida yo voy a estar en la presencia de Dios, ¿no? Wow, qué fuerte poder comprender eso, porque yo sé que muchos están ahí quizás lidiando, ¿no? Con sus miedos, con sus inseguridades, con no querer ampliarse o no querer cambiar o mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos desafía. Esto te va a desafiar, amigo. Esto te va a desafiar, hermano, hermana, te va a desafiar. Por eso es que esta serie se llama Un Espíritu Correcto, porque estamos buscando y procurando ese espíritu correcto en nosotros. Sabemos que no podemos por propia capacidad, sino que por medio del Espíritu Santo de Dios, que pone esas cualidades en nosotros. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, a cada uno de los que estaban presentes le dio la inspiración y la audacia para poder hablar con denuedo. Se convirtieron miles de personas en los primeros discursos que dieron los apóstoles. Le dio audacia para enfrentar la cárcel, le dio audacia para poder superar las crisis y los temores. Lo que viene de Dios te va a alentar, te va a fortalecer, te va a guiar y te va a liberar en todas las cosas que te puedas sentir atada o atado o limitada o limitado, ¿no? Le recordamos que estamos saliendo en vivo también a través de la radio JNTC allí, retransmitiendo desde la provincia de La Rioja, República Argentina. Mira, punto número 5. Sí. ¿Puedo nada más comentar algo antes de que usted pase al punto número 5? Así que vino a mi mente y a mi corazón. Sí. Muchas veces es el miedo a creer que no lo vamos a poder lograr. No tengas miedo, porque Dios, ese temor, si tú le das el permiso de empezar, de decir, bueno, me voy a decidir por este trabajo, me voy a decidir por hablar la palabra de Dios, me voy a decidir por esto que tanto temor me ha dado, Dios en ese proceso te va a abrir las puertas. Si es su voluntad, abre puertas y te da la capacidad para hacerlo si no tienes las herramientas. Solo quería decir eso. Claro que bueno, sí. Ahí, ya que tocó la hermana, justo tenía en mente, y creo que yo por medio de esto hablando, yo también tengo el ejemplo de cómo fue conquistado Jericó. Estaba fortificado, estaba cerrado, sitiada. ¿Qué dijo el Señor? Brindó la herramienta. ¿Y qué tenían que hacer ellos con los sacerdotes? Dar cuántas vueltas, la obediencia, dejando que el Señor fluya, y cayeron los muros para ser conquistados. ¿Y por qué tienen que ser conquistadas? Porque esto hay que expandirse. La palabra de Dios nos habla que no hay que quedarse con esto. Ser una persona audaz con Dios del Espíritu Santo y extender. También cuando habla de extender las estacas, extendernos. Y no porque cree que Abraham le creyó a Dios. Le brindó una tierra, algo que de la nada, una persona avanzada, prácticamente en su lecho de muerte, podremos decir, digo una promesa, él se iba a extender. También disculpe el comentario, claro pero que sí. se le daba en eso. No, claro que sí, la verdad que es tremendo porque estamos
estamos recibiendo de parte de Dios y también estamos ministrando a través de esta transmisión, ¿no? Les recordamos que estamos en el capítulo 2 de esta serie, Un espíritu correcto, y estamos hablando acerca del espíritu de la audacia. Puedes allí buscarlos a través de la plataforma de Facebook, también allí en nuestros perfiles personales. Allí también puedes encontrarnos en Mariano Toledo, Emanuel Cejas o Joana Livier, o también ella tiene su canal allí que es Sanando el Corazón. Así que puedes mandar tu mensaje de WhatsApp al teléfono que está en la descripción y tu correo electrónico si tienes alguna consulta o alguna testimonio, alguna historia, o simplemente quieres mandar tu saludo. El punto número 5 tiene que ver con esto, y es que tenemos que respetar nuestro propio ritmo. Muchas veces queremos esos cambios o buscamos esos cambios y querer ser audaces, que tener esa capacidad de poder ser audaces o tener la audacia, pero nos apuramos porque queremos lograr las expectativas de tal persona, de X personas, porque queremos tener antes de tiempo lo que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué provoca? A que nos saturemos de cosas, a que tengamos una cierta incomodidad porque superó nuestro límite, superó nuestro tiempo, superó nuestro ritmo. Y déjame decirte esto, querido hermano, querida hermana, querido amigo, amiga que nos estás escuchando o nos estás viendo, y es que tenemos que saber respetar y poner límites a nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Y tú no tienes que satisfacer las necesidades de los demás, tú tienes que satisfacer las necesidades de Dios. Tú tienes que tener la prioridad en ti para poder ser la persona que necesitas ser a través de Dios. ¿Por qué te decimos esto? Porque muchas veces quizás vas a poder vivir queriendo conformar a los demás, queriendo saber la opinión de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante que tú puedas respetar tus tiempos, tú puedas organizarte y saber entender que así sea paso a paso, tú des lo mejor. Y lo mejor que lo hagas de corazón, como dice la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Y bueno, este es el punto número 5. Y quiero decirles esto también, no solamente necesitamos la audacia de parte de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de cambios, tiempos de guerras, tiempos de pandemia, tiempos de crisis, tiempos donde la economía está teniendo terribles declives financieros, sino que también están habiendo o surgiendo engaños de diferentes tipos en diferentes lugares, y necesitamos tener la audacia, la suspicacia para poder enfrentar todas las crisis o las situaciones que estemos viviendo o vayamos a vivir. Por eso buscamos ese espíritu correcto por medio de Dios. Y también necesitamos el amor, que es muy importante, el amor que viene de parte de Dios, un amor ágape, un amor sincero, un amor verdadero, que no mira lo ajeno, que no se goza de la injusticia, que espera, que respeta, que ama, que no lastima, ¿verdad? Que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mira qué interesante. Y que también otra cualidad, que podemos o necesitamos ser humildes. Tenemos que tener estas 3 cosas, por decirlo así, muy presentes en nosotros. Tener esa audacia, tener ese amor y tener la humildad necesaria. ¿Para qué? Para poder ser personas audaces. ¿Necesitamos ser audaces? Sí, necesitamos esa audacia. Dios puso esa audacia en su presencia, en su Espíritu Santo. Así que si tú no te sientes una persona audaz, no te sientes una persona capaz, te animamos a que puedas darle ese control a Dios, puedas darle esa situación a Dios, y te podemos garantizar que serás una persona diferente. Así es, hermano. Amén. Tremendo hermanos, porque la verdad que esto nos inspira, ¿no? Cada vez que hablamos un tema nuevo nos inspira, nos renueva, nos llena, nos capacita. Por eso te animamos en esta noche. Mandamos saludos allí a nuestra sierva Eda de Quiroz, que está desde Panamá también. Muchas bendiciones en la distancia a todos nuestros queridos hermanos y amigos, a toda la gente linda de Panamá. Dios les bendiga grandemente allí también, a todos aquellos que están conectados desde aquel país. Amén. Así que le debes dejar solamente unas referencias bíblicas. Si tú estás tomando apuntes en tu casa, en tu cocina, que estás escuchando la radio allí
abajo de tu árbol, o quizás estás ahí en la puerta de tu casa escuchando la radio allí a través de la JNTC. Primera de Corintios 13, 4, 8, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, San Mateo capítulo 5 versículo 14 y el último de todos, Isaías 55, 10, 11. Te podemos asegurar algo, y es que Dios te va a dar la audacia necesaria con un propósito. Con un propósito. Y a través de ese propósito, Dios te va a usar para poder ser lo que tienes que ser. Para que puedas agradar, puedas servir, puedas expanderte, puedas abrazar los cambios, enfrentar los temores, puedas superarte y dejar todo lo demás para que puedas abrazar ese espíritu de audacia, esa audacia que viene de nuestro Dios. Hermanos, ha sido tremendo, ¿no? Tremendo la programación de hoy. Lamentamos que la sierva Lourdes de Paraguay no pudo conectarse, aún no sabemos el motivo, pero seguramente podrá conectarse la próxima semana. Así que la verdad que una bendición es que pueda estar conectada desde México, sierva allí presente. Gracias por estar presente ahí. Gracias hermano Manuel también por estar conectado también ahí con nosotros desde Tucumán. Muchísimas gracias. Y a todos les mandamos saludos y bendiciones. Te animamos a que puedas compartir. Comparte esta transmisión y recuerda que puedes ver el capítulo 1 de esta serie un poquito más atrás de los links anteriores. También está el capítulo 1 que tiene por título, como se llama esta serie, Un espíritu correcto. El próximo miércoles estaremos tocando otra característica que tiene que ver con esto, porque estamos en búsqueda de esa audacia, de ese espíritu correcto que viene de parte de nuestro Dios. Tengan todos buenas noches, buenos días para los que están despertando o buenas tardes para aquellos que todavía no han llegado a el terminar de este día. Les recordamos que también el día viernes tendremos a una invitada especial en Fe Inquebrantable. Estará con nosotros la pastora y ministra de Dios Giselle Andrade desde la provincia de La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, con el tema Transformado. Será tremendo. Hoy estuvimos hablando en conexión en la distancia y la verdad que va a ser muy, pero muy interesante todo lo que vamos a compartir en esa oportunidad del día viernes. Amén. Saludamos al pastor Ariel Chávez también. Pastor, Dios te bendiga grandemente allí desde Villa Mercedes, San Luis, seguramente que nos está viendo el siervo, o quizás desde Córdoba o desde San Luis, desde Merlo. La verdad que te bendecimos, siervo de Dios, te mandamos bendiciones a ti y a toda la amada audiencia, a todos los hermanos y amigos de Villa Mercedes, de La Toma, de Merlo, San Luis, a toda la provincia. La verdad que les bendecimos. No se pierdan la conexión del día viernes y llegamos al final de esta transmisión de Un Espíritu Correcto. Gracias a todos. Nos vamos de la transmisión, nos vamos en línea. Gracias por los que están conectados ahí a través de la radio JNTC. Les bendecimos y les mandamos bendiciones y les esperamos el viernes. Sí, por la retransmisión allí el pastor. La verdad que gracias por la retransmisión, querido pastor. Y bueno, nos vamos nosotros de la transmisión, nos quedamos nosotros en línea un segundito, así no se vayan, mis queridos hermanos. Así que muchas, pero muchas bendiciones. Dice desde Villa Mercedes, dice el pastor Ariel. Qué bueno, pastor. Dios te bendiga grandemente a ti y a toda la amada audiencia. Compartan esta transmisión, compartan la serie y Dios le bendiga muchísimo. Nos vamos, llegamos hasta el final. Bendiciones.